Hablemos de Cuba. Cuba alineada con lo peor. Ya vimos alineada con Rusia, enviando soldados, alineada con China, con Irán. Y ahora celebra un acto presidido allí por uno de los 5 espías, algunos de alumnos palestinos que estudian en escuelas cubanas o árabes, etcétera. Totalmente alineado. Vamos a escuchar algo de lo que dicen, que es increíble. Adelante. Con el respaldo de Estados Unidos, el gobierno de Israel recrudece su política de agresión para consumar el plan de exterminio del pueblo palestino. Hacemos un renovado llamado a la condena de Israel por crímenes de guerra. No nos rendiremos ni descansaremos en la demanda por que cese esta flagrante violación de uno de los más elementales derechos de los seres humanos, el derecho a la tierra, el derecho al hogar, el derecho a la patria y, ante todo, el derecho a la vida. A ver, este es uno de los 5 espías que liberaron aquí. Perdón, uno de los 5 espías que el presidente Obama sacó de la cárcel. Intercambió por alguien que todavía no le hemos visto el rostro. Bueno, dice no nos rendiremos, lo asumen como una causa propia, pero yo digo, si quitas Israel en el discurso y pones Rusia, o sea, quien ha hecho todo eso es Rusia y ellos no lo han condenado, todo lo contrario, han enviado soldados. Claro, el gobierno de La Habana está asociado, es un aliado de los peores gobiernos del mundo. Cada vez que ha habido un voto en alguna entidad internacional, Cuba está votando con Irán, Cuba está votando junto a China, Cuba está votando junto a Nicaragua, a Siria. Es decir, son los peores gobiernos del mundo. Y ese es el gobierno con el que algunos de nuestros compatriotas aquí en Miami y alguna gente en el Capitolio creen que se puede negociar, que se puede conversar. Ahora, hay cosas que yo no entiendo de cómo funciona en Washington. ¿Usted cuántos años lleva en Washington? Demasiado. Demasiado, más de 40 probablemente, sí, ¿no? Sí. Bien. Y antes yo creo las relaciones diplomáticas plenas con Cuba, los miembros de la legación de la Oficina de Intereses no se podían mover 25 millas en derredor. En teoría. En teoría, ¿no? Bien. Pero ahora, en teoría, tengo entendido que los diplomáticos castristas, que aquí algunos desertores han dicho que el 60% son agentes de la inteligencia, pueden ir al Capitolio, cabildear, ir a las oficinas de los congresistas, ir a las oficinas de los senadores. ¿Eso es cierto? Claro que es cierto, pero además esos diplomáticos, entre comillas, hicieron una campaña de lobby con el ayuntamiento de Washington y lograron que el ayuntamiento de Washington pasara una resolución pidiendo que sacaran a Cuba de la lista de los países terroristas. Y ahora Cuba sale apoyando a Hamas, que es un grupo terrorista. Además, hay un problema muy serio en la diplomacia norteamericana hacia Cuba, que no hay reciprocidad. Es decir, los diplomáticos cubanos pueden ir a todas partes. Y los diplomáticos norteamericanos en Cuba pueden ir y reunirse con miembros de la Asamblea del Poder Popular. O pueden hacer Tienen prohibido los funcionarios cubanos de cualquier rango, miembros del gobierno y mucho menos del ejército, reunirse con diplomáticos, no solo norteamericanos, de cualquier clase. Pero hay algo peor en la reciprocidad. La embajada cubana puede contratar libremente a quien quiera. Claro. Mientras que la embajada norteamericana en Cuba tiene que contratar los empleados a través de una agencia de empleados que está dirigida por el Consejo de Estado. Claro. O sea, ahí me va a decir de reciprocidad. Es decir, el gobierno de Estados Unidos le paga sueldo a cubanos escogidos por el gobierno de Cuba para que trabajen dentro de la embajada norteamericana. Y eso viene sucediendo y aparentemente ese escándalo no... Y entonces nos preguntamos cómo es posible que La Habana sabe tanto de lo que pasa
dentro del gobierno de Estados Unidos. Bueno, y diciendo porque Frank es graduado de Relaciones Internacionales, ¿no?, de la Universidad de Georgetown, y él cuando está mencionando la reciprocidad, ese es un aspecto clave de cualquier relación diplomática, ¿no? El gobierno de Cuba ha abierto por años la valija diplomática norteamericana. Ha bloqueado la valija. Y en un momento, hace años, aguantaron montones de paquetes de la valija diplomática y el gobierno norteamericano recogió esos paquetes y los trajo de vuelta a los Estados Unidos. Es decir, no hay reciprocidad y lo que falta también es el deseo o el deseo de Washington, del Departamento de Estado, de no permitir que eso suceda. Cuba acaba de ser reelegida a la Comisión de Derechos Humanos junto con China. Sí. Usted estuvo en esa, ahora es consejo, cuando era comisión, usted estuvo allí varias veces, sí, fue atacado físicamente. Sí, pero hablando de lo de ahora, pero Rusia no fue reelecta. A Rusia la expulsaron, trató de entrar. ¿Por qué hay una política diferente para Rusia y para su aliado a 90 millas? Bueno, porque no es una política, en el mundo de la internacional todo depende de las presiones. Es decir, me imagino que la gente que se movieron con gobiernos, con cancillerías, con organizaciones de derechos humanos, tuvieron más éxito que los que trabajamos para que no se reeligiera, o no se reeligiera, para que se eligiera esta vez a Cuba. Pero eso no quiere decir que no se pueda expulsar a Cuba. Claro, decir, claro que se puede, tiene que haber una voluntad para eso. Ah, bueno. Usted me dijo una vez que la política no es también quién hace la política. Yo me pregunto, ¿quién hace la política en Washington hacia Cuba? Se menciona el nombre, Juan González, Mendrala. Yo creo que en este momento el Consejo Nacional de Seguridad, el señor González, juega un papel muy importante en todo eso. Y eso no es nada nuevo, porque vimos durante la administración Obama también que un funcionario de baja categoría en el Consejo Nacional de Seguridad fue el que negoció las cosas con La Habana. ¿Quién era? Tú lo conoces. Sí, bueno. No, o sea, quiere decir que tiene una importancia esos cargos, porque bueno, el presidente no se puede ocupar de todo, lamentablemente, y están presionando. Y pienso en Juan González porque él ha hecho hincapié también en la política hacia Colombia. Salió como Juan que se mata, mira, a saludar a Petro con honores, y ahora han forzado, me da la impresión a mí, a la oposición venezolana a un camino que la propia María Corina Machado cree, o sea, acaban de anunciar que le han aflojado las sanciones, sobre todo las petroleras, a cambio solo de promesas. ¿Está bien eso? No, claro que no está bien eso. Pero de todas maneras, si los cubanos americanos que trabajan en el asunto, en Europa indudablemente que hay un movimiento de opinión. El secretario de Estado, el ministro de Estado sueco, hace una semana denunció el maltrato de los presos políticos en Cuba y denunció las torturas en las cárceles cubanas. En el Parlamento Europeo hay diplomáticos checos que dicen lo mismo. Se ha comenzado a hablar de que le suspendan el acuerdo entre la Unión Europea y La Habana. Pero lo que hace falta es que los cubanos libres, en vez de diluirnos a través de una serie de cosas por un momento, vayamos en esa dirección. Aquí hay que ir a ver a los consulados. En Europa hay que ver a nuestros amigos, los lituanos, a los polacos, a los checos. Hay un trabajo por hacer. Nada funciona si no hay una presión constante de parte nuestra. Bueno, y en Venezuela, por ejemplo, están diciendo que el régimen de Maduro dicen que el régimen de Maduro no va a inhabilitar a ningún candidato, pero cuando tú los oyes de verdad dicen, nosotros nunca hemos inhabilitado a nadie, son los tribunales. Claro. Entonces, ante ese doble lenguaje, es vergonzoso que haya funcionarios de cualquier administración, sea republicana o demócrata, que le hagan el juego al régimen de Maduro, liberándole millones de dólares ahora, a cambio de nada. Pero en este momento es importante que el Congreso de Estados Unidos y la delegación de la Florida
hablen sobre ese asunto, se opongan a ese asunto, porque acabamos de ver lo que ha sucedido con los miles de dólares que le dieron a la gente de Irán. Han tenido que frenarlo. Y ahora dicen que lo van a parar, pero por otro lado dicen que no lo van a parar. Con Qatar de por medio. Sí, no Qatar dice creer. que no lo van a parar. Bueno, nada. Le agradezco la presencia. Cada vez que venga de Washington, por supuesto, aquí tiene una mesa. Es muy grato discutir y Ojalá conversar. que pueda regresar un día con mejores noticias. Claro, ¿no? O que podamos hacerlo en La Habana.